En la fría mañana del 28 de enero de 1986, millones de ojos procedentes de todo el mundo estaban pendientes de sus pantallas de televisión, contemplando una imagen emitida desde Cabo Cañaveral, el transbordador espacial Challenger, que se alzaba imponente desafiando a las nubes que cubrían el cielo. A las 11:39, la cuenta atrás del lanzamiento llegó a su fin y el rugido ensordecedor de los motores de aquel ingenio tecnológico rompió el aire por completo. El Challenger despegaba acompañado del latido de incontables corazones que miraban al otro lado de los televisores con una mezcla de asombro y orgullo. Pero entonces, en apenas 73 segundos, el transbordador se convirtió en una nube de humo y fuego. La imponente nave que aspiraba a tocar las estrellas quedó reducida a fragmentos esparcidos por el Atlántico. La incredulidad congeló el tiempo por unos instantes. ¿Qué había pasado? ¿Se trató de un error humano, un fallo técnico o tal vez de algo que nunca nos han contado? Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Pues sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro de Cabo Cañaveral. Ese 20 de enero del 86, el mundo entero se sumió en un luto que todavía hoy se recuerda, pero también lo hizo en el misterio, porque no son los pocos que afirman que los astronautas del Challenger están aún vivos y que tienen pruebas de ello. ¿Qué sucedió realmente aquel día? No se vayan, porque vamos a intentar descubrirlo. Como siempre, comenzamos. Porque miles de soles lejanos no disipan la noche. A finales de la década de los 70, la NASA se encontraba en plena transición hacia una nueva era de exploración espacial. Tras el programa Apolo, que llevó al hombre a la Luna, la agencia necesitaba una forma más eficiente y económica de viajar al espacio. Así nació el programa de transbordadores espaciales, una serie de vehículos reutilizables diseñados para transportar astronautas y carga en misiones de exploración, investigación y mantenimiento de satélites. Entre todos estos transbordadores destacó uno, el Challenger. Su historia comenzó en 1975, cuando fue construido como un vehículo de prueba estructural con el nombre de STA-099. Inicialmente no estaba destinado a volar. Su propósito era servir como modelo para evaluar la resistencia de los materiales y el diseño del transbordador. Pero la NASA descubrió que modificar este prototipo sería mucho más rápido y económico que construir una nave completamente nueva. Por ello, en 1979, el STA-099 comenzó su transformación para convertirse en un transbordador operativo. Rebautizado como Challenger, en honor al buque británico HMS Challenger, que realizó una expedición científica en el siglo XIX, la nave fue completada en 1981 y realizó su primer vuelo el 4 de abril del 83 en la misión STS-6. Con el tiempo, el Challenger se convirtió en uno de los transbordadores más activos y confiables de la flota de la NASA, llegando a participar en 9 misiones. Era una maravilla de la ingeniería aeroespacial. Había sido construido por Rockwell International, bajo la supervisión del Centro Espacial Kennedy y el Centro Espacial Johnson. Medía 37 metros de largo, pesaba más de 100 toneladas y podía alcanzar velocidades superiores
a 28.000 kilómetros por hora. Había sido diseñado para ser reutilizable y podía albergar hasta 8 astronautas y transportar grandes cargas útiles en su bodega. Pero entonces llegó la 10ª misión del Challenger, que tenía un propósito especial: ser la primera misión del programa Maestros en el Espacio, que llevaría a un profesor a bordo para enseñar desde allí. La seleccionada fue Christa McAuliffe, una maestra de secundaria que se convirtió, de la noche a la mañana, en un símbolo de inspiración para toda una generación. Su presencia en la misión despertó un interés sin precedentes en la NASA y en la opinión pública. Por eso, todos vimos aquellas imágenes. Junto a McAuliffe, la tripulación estaba compuesta por el comandante Francis Dick Scobie, el piloto Michael Leigh Smith y los especialistas Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick y Gregory Jarvis. Su objetivo era poner en órbita un satélite de comunicaciones y realizar experimentos científicos, además de la esperada clase de McAuliffe, que sería transmitida a estudiantes de todo el país. Sin embargo, desde el principio, la misión estuvo marcada por problemas y retrasos. Inicialmente fue programada para despegar el 22 de enero de 1986, pero debido al mal tiempo y a algunos problemas técnicos, el lanzamiento se retrasó hasta el 28 de enero, un día que amaneció con temperaturas inusualmente bajas en Cabo Cañaveral. La misión recibió luz verde para despegar en un día que no era el ideal para iniciar una misión espacial. Una ola de frío sin precedentes azotaba Florida, con temperaturas cercanas a los -2 grados Celsius, algo que en algunos lugares puede parecer normal, pero que en aquella región es bastante raro. Desde las primeras horas de la mañana, los ingenieros de la NASA y los contratistas expresaron sus preocupaciones acerca del estado de los sellos de goma de los propulsores de combustible sólido, técnicamente llamados juntas tóricas, diseñadas para evitar la fuga de gases calientes. Los ingenieros de Morton Thiokol, la empresa responsable de los propulsores, advirtieron a primera hora de que las bajas temperaturas podrían hacer que las juntas perdieran flexibilidad, comprometiendo la seguridad del lanzamiento. Pero, a pesar de estas advertencias, la NASA decidió continuar con la misión. Si todo hubiera salido bien, el Challenger habría seguido este itinerario. Primero, el despegue a las 11:38 de la mañana. Segundo, el ascenso hacia la órbita en los primeros 2 minutos, impulsado por sus cohetes de combustible sólido, que luego serían desechados. Tercero, el encendido del motor principal para alcanzar la órbita a 278 kilómetros sobre la Tierra. Cuarto, la realización de experimentos científicos y la puesta en órbita del satélite de comunicaciones. Quinto, la clase de Christa McAuliffe, que impartiría desde el espacio para los estudiantes de todo el país. Y sexto, el regreso a la Tierra el 3 de febrero de 1986. Este habría sido el plan. Esto es lo que tendría que haber sucedido, pero en realidad nada de eso ocurrió. Lo que sucedió realmente es que a las 11:38 de la mañana el Challenger despegó con normalidad a pesar de las temperaturas extremadamente bajas. Desde la transmisión en vivo todo parecía ir bien. El transbordador ascendió sin aparentes problemas, pero en realidad el desastre ya había comenzado. Debido al frío, una de las juntas tóricas del propulsor derecho no había sellado correctamente, permitiendo que escapasen gases incandescentes que comenzaron a debilitar la estructura. Antes de que pasase 1 minuto del lanzamiento, una ráfaga de viento intensa provocó que la fuga de gases aumentase y comenzase a corroer el tanque externo de combustible. Pasados 1 minuto y 12 segundos, los controladores de vuelo notaron cambios en la presión del propulsor derecho, pero no hubo alertas inmediatas de peligro. 11 segundos después, la fuga de gases provocó una fractura fatal en el tanque externo de combustible, que contenía hidrógeno y oxígeno líquidos a temperaturas criogénicas. Cuando ya habían pasado 1 minuto y 36 segundos del lanzamiento, la estructura del Challenger colapsó por completo.
una gigantesca bola de fuego apareció en el cielo, seguida de una nube de humo y escombros que se dispersaron sobre el océano Atlántico. Las imágenes son impresionantes. Recuerdo haberlas visto de niño y recuerdo haber tenido pesadillas con ellas, seguramente como cientos de miles de niños en todo el planeta. 1 minuto y 46 segundos después del lanzamiento, los controladores de la misión que estaban en tierra se preguntaban qué era lo que había sucedido. En ese instante se escuchó la última transmisión de radio procedente del Challenger. Recibido, seguimos con la aceleración. Unas palabras pronunciadas en inglés por el piloto Michael J. Smith segundos antes de que la nave desapareciese de las pantallas. Como ven, primero explotó la nave y después se escuchó al piloto. La razón hay que buscarla en el desfase temporal entre la secuencia del desastre y el tiempo que tarda la información en viajar desde la nave hasta la Tierra. Aunque en las imágenes vemos una explosión instantánea y devastadora, lo que realmente ocurrió fue un colapso estructural causado por la rotura del tanque externo de combustible que provocó que la nave se desintegrase debido a las enormes fuerzas aerodinámicas a las que fue sometida. Instantes antes del colapso, los astronautas recibieron la orden de aumentar la potencia de los motores principales, lo que el piloto confirmó con esa frase. Pero en ese preciso instante, la fuga de gases provenientes del propulsor derecho ya había debilitado fatalmente la estructura de la nave. La transmisión de radio viajó a la velocidad de la luz y todos pudieron escuchar al piloto cuando el accidente ya había tenido lugar. Por otro lado, y esto se ha descubierto en investigaciones posteriores, la cabina de la tripulación no explotó instantáneamente, sino que permaneció intacta tras el colapso de la nave y continuó ascendiendo por inercia antes de comenzar una caída incontrolada hacia el océano Atlántico. Esto quiere decir que algunos de los astronautas pudieron haber salido ilesos de la explosión y permanecer conscientes después de la ruptura. Aunque sin un sistema de escape y con la cabina en caída libre a más de 300 km por hora, el impacto con la superficie del agua supuso algo inevitablemente fatal. Esto es lo que nos cuenta la versión oficial. Pero como sucede muchas veces, detrás de ella hay otra versión mucho más rocambolesca, mucho más difícil de creer, pero que merece la pena conocer, porque está tejida con unos hilos que en ocasiones parecen bastante fuertes. Unos hilos que nos llevan a preguntarnos si todo fue un engaño, si lo que nos contó la NASA no es más que una gran farsa, cuidadosamente elaborada. Las primeras sospechas surgieron cuando se analizaron los vídeos de la explosión. Como hemos visto, el Challenger no explotó en el sentido convencional, sino que la cabina de los astronautas, completamente intacta, se precipitó al océano. La NASA aseguró que la tripulación murió instantáneamente tras la explosión, pero algunos documentos desclasificados años después revelaron algo sumamente inquietante. Algunos interruptores de emergencia dentro de la cabina habían sido activados manualmente, lo que quiere decir que al menos un astronauta seguía consciente tras el colapso de la nave. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Por qué nunca se mostraron imágenes del rescate de la cabina? ¿Por qué la NASA evitó hacer público el análisis detallado de los restos? La agencia espacial afirmó que la tripulación murió por el impacto que sufrió la cabina contra el agua, pero las inconsistencias en los informes oficiales provocaron que surgiese una teoría perturbadora que promulgaba que los astronautas nunca murieron, sino que simplemente desaparecieron. Décadas después,
investigadores independientes comenzaron a descubrir extrañas coincidencias. Al menos 4 miembros de la tripulación del Challenger parecían haber reaparecido con nombres y vidas nuevas, viviendo con identidades que apenas habían sido modificadas. El caso más impactante es el del comandante Richard Scoob, un hombre idéntico a él, con su mismo nombre y su misma edad. Resultó ser el director ejecutivo de una empresa norteamericana llamada Chaos in Trees, cuyo logotipo, que muestra una vaca en un torbellino, ha sido interpretado por algunos como una referencia al desastre del Challenger. Si buscan en internet podrán comprobar que el parecido entre ellos es impresionante. Impresionante con letras mayúsculas, incluso la inclinación de los ojos parece la misma. Pero las coincidencias no terminan aquí. Otro caso desconcertante es el de Sharon Christa McAuliffe, la querida maestra del Challenger y la primera civil seleccionada por la NASA para viajar al espacio y enseñar desde la órbita. En este caso se la ha comparado con otra mujer llamada Sharon A. McAuliffe, una abogada con un impresionante parecido físico con la astronauta fallecida. No solo su rostro y edad coinciden, sino que incluso comparten el mismo apellido. A simple vista se podría pensar que se trata de una extraña casualidad, pero cuando uno compara sus imágenes, el parecido de nuevo es asombroso. Mismo tipo de rostro, misma expresión, incluso un aire idéntico en la forma de sonreír. Seguramente se trate tan solo de una extraña coincidencia. Pero lo más intrigante es que al intentar indagar más sobre Sharon A. McAuliffe, la información que podemos encontrar es sorprendentemente escasa. Al parecer no hay registros detallados sobre su pasado antes del desastre del Challenger, como si hubiera aparecido en el mundo legal sin una historia previa documentada. Varios investigadores independientes han intentado rastrear sus antecedentes, pero lo único que han encontrado es un vacío informativo. Y a pesar de compartir apellido, tampoco existe ninguna prueba oficial que vincule a ambas mujeres con algún tipo de parentesco. Pero hay más. Otra de las astronautas, Judith Resnik, tiene una doble exacta trabajando como profesora de Derecho en Yale, que también posee el mismo nombre y unos rasgos faciales que nuevamente coinciden de manera impresionante. También Ellison Onizuka parece tener un hermano gemelo con la misma edad y apariencia, que vive con un nombre ligeramente modificado. Todas estas coincidencias nos llevan a la pregunta inevitable. ¿Realmente murieron los astronautas del Challenger o simplemente fueron reubicados bajo nuevas identidades? Si este fuera el caso, ¿cuál sería el motivo para montar una farsa de tal magnitud? No tiene mucho sentido y aquí es quizá donde se tambalea ciertamente esta teoría de la conspiración. Pero alguno de sus defensores responde a la pregunta explicando que la NASA por aquel entonces necesitaba un golpe mediático para justificar un meteórico ascenso de su presupuesto, que habría llegado gracias o por culpa del accidente. Mientras que otros creen que los astronautas formaron parte de un programa secreto del gobierno y su muerte fue fingida para ocultarlos de algo o de alguien. No con mucho éxito, según lo que estamos viendo. Todo esto, más aún viniendo de los americanos, me recuerda un poco a la tragedia de Pearl Harbor y a cómo ha llegado a decirse que el gobierno del país de las barras y las estrellas permitió que los japoneses bombardeasen sus posiciones para así tener la excusa perfecta para declararle la guerra a Japón y entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor es uno de los casos más discutidos en la historia de las teorías de la conspiración. Si en 1941 el gobierno estadounidense pudo sacrificar vidas y ocultar información en aras de un propósito mayor, sería tan descabellado pensar que en 1986 la NASA, con problemas de financiación y bajo una gran presión mediática, hubiese recurrido a un montaje similar con el Challenger. La historia nos ha demostrado que
que estas cosas pasan, que las tragedias pueden convertirse en herramientas para moldear a la opinión pública, y el desastre del Challenger, retransmitido en vivo para millones de personas, generó un impacto emocional impresionante, un impacto que reforzó el aura de sacrificio y heroísmo de la exploración espacial y que sirvió sin lugar a dudas para asegurar el futuro de su programa. Por tanto, la gran pregunta es qué había detrás del Challenger que justificase una farsa de tal magnitud. ¿Fue una operación encubierta para proteger a ciertos astronautas, un desvío de atención de otros problemas políticos o una gran cortina de humo para garantizar más fondos y apoyo a la NASA? Como en Pearl Harbor, los documentos oficiales seguirán defendiendo la versión tradicional, pero las piezas sueltas y las coincidencias inexplicables continúan sembrando dudas sobre lo que realmente ocurrió aquel 28 de enero de 1986. Aunque la teoría de que los astronautas del Challenger siguen vivos es sumamente romántica y puede parecernos creíble, lo cierto es que desde una perspectiva científica, técnica y lógica resulta extremadamente poco plausible. Para empezar, la idea de que la NASA haya orquestado un engaño de tal magnitud implicaría la complicidad de cientos, si no miles de personas, incluidos ingenieros, médicos forenses, científicos y miembros de la comunidad aeroespacial, sin que nadie haya filtrado pruebas concluyentes en casi 4 décadas. A lo largo de la historia, las grandes conspiraciones rara vez han resistido el paso del tiempo, sin que surjan informaciones verificables que las expongan. Pasó, por ejemplo, con aquella unidad 731 del Ejército Imperial japonés, de la que ya hablamos hace algunos episodios. Otro argumento clave que desmonta esta teoría conspiranoica es la cuestión de la identidad. Si bien, como hemos visto, existen personas con nombres y apariencias similares o casi idénticas a los astronautas fallecidos, esto no es una prueba de que sean las mismas personas, porque en una población mundial de miles de millones de personas, las coincidencias en nombres y rasgos físicos son inevitables. Y esto simplemente podría ser una cuestión de pareidolias, o quizá no, pero que esta conspiración fuese cierta implicaría que los astronautas hubiesen aceptado voluntariamente desaparecer de la vida pública, dejando atrás a sus familias, amigos y carreras, sin que nadie, ni siquiera sus seres más cercanos, cuestionase su ausencia. Esto de nuevo desafía a la lógica humana y social, porque no existe ningún testimonio creíble de ningún familiar de las víctimas que haya manifestado sus dudas o se haya puesto en contacto con esas supuestas nuevas identidades. Al menos que lo sepamos. Si están dentro del ajo, también sería muy complicado no pensar que ninguno de ellos se pueda haber ido de la lengua. No obstante, aquí estamos para dudar y yo les he contado las dos versiones y les he dado las razones de ambas para que ustedes elijan y se queden con aquella que libremente deseen. Recuerden que a un solo clic tienen disponible en Amazon el libro del podcast Misterios y Curiosidades que te harán alucinar, una antología de 20 de los episodios más impactantes del programa, con nuevos detalles que no les dejarán indiferentes. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Que hayas ido y ya no vuelvas, y todo termine de la misma manera. Sí.